Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Se crea el Ministerio de Educación. Se establece la Universidad Obrera Nacional. Se construye la Ciudad Universitaria en Tucumán. Se crean en Rosario las facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Matemáticas. Facultad de Ingeniería de San Juan. Ciencias de la Educación en San Luis. Universidad Nacional de La Plata. Ciudad Universitaria en Córdoba. Ciudad Universitaria en Mendoza. Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Se suprimen los aranceles universitarios. Se establecen becas para estudiantes de escasos recursos, no solo argentinos, sino también de cualquier parte del mundo, que vienen por miles a estudiar a nuestro país. Se reglamentan las Olimpiadas Universitarias. Se crean misiones monotécnicas
para que los alumnos de zonas rurales aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares escuelas granja que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se habilitan 1.064 jardines de infantes. Se organizan las colonias de vacaciones. Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000. La atención de adultos analfabetos y la capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para la enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales. Para la solución del problema que plantea la educación de niños y adultos inválidos, enfermos y deficientes mentales o de los sentidos, se crean las escuelas de policlínicos y domiciliaria, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación. Se duplica el sueldo de los maestros y se establece una bonificación para aquellos que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos. Se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina, 8.000. Es decir, a ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación... ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando vos decís que... ¿No es excluyente a los derechos que tengan que pagar? Ah, no. A ver, el punto es el siguiente. El aire libre también, el aire limpio también tiene que pagarlo alguien, ¿no? La gracia es que nosotros dos podemos conversar aquí civilizadamente porque tenemos ciertos niveles de simetría. Porque si yo tuviera el poder del interruptor de tu micrófono aquí, o tú tuvieras el poder del micrófono mío acá, probablemente, o de cortar a un tercero, probablemente no podríamos conversar, ¿no? Bueno, si tuviéramos los dos tendría otra vez simetría. Pero si yo tuviera como conductor decirte, Javier, esa respuesta no te la acepto, así que tienes que decirte, bueno, entonces no podríamos dialogar como lo hemos hecho. Bueno, digo, también pues yo puedo elegir no venir. No, está bien. Por eso, porque tú tienes libertad, tenemos simetría, conversamos... Está bien, pero... Pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que nacen con ventajas, desventajas, lo que en algunos deportes se llama el hándicap. Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no. Me parece una aberración. No, me imagino, por eso te lo pregunto. Me parece una aberración. Digamos, vos que, digo, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración.